Ahora sí, pasamos a la entrevista del día de hoy. Ya me acompaña Francisco Gatica, analista del Observatorio COR Bio Bio. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a TV1 Noticias. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya sabemos el resultado, en contra un 55,76% y a favor con un 44,24%. Ya con todos los resultados y casi todas las mesas escrutadas, ¿qué es lo que se logra observar, por lo menos desde COR Bio Bio? ¿Por qué se atribuye este resultado? ¿Una nueva propuesta de constitución rechazada por la mayoría? Claro, yo creo que en el fondo, en este caso, también hubo un problema de construcción política de la propuesta. Claramente el proceso estuvo capturado por una determinada línea política que fue el Partido Republicano y colateralmente alguna parte de la derecha. Por lo tanto, el resultado que vemos acá, más que la calidad intrínseca del documento, que según los expertos tenía varios ripios, es el proceso político. Y lo que la gente también observó fue en qué medida el proceso político era convocante o no era convocante. Yo creo que tal como se planteó como un proceso político no convocante. Por lo tanto, el resultado más o menos es lo que se preveía. Y si uno miraba las encuestas, a grosso modo, pese a que se iban estrechando, igual indicaban de que el en contra tenía una mayor probabilidad de ganar. ¿Qué es lo que dice este segundo proceso de elecciones que trata de indicar un poco de la realidad de los chilenos? ¿A qué me refiero con eso? Tuvimos una primera propuesta constitucional que estuvo apoyada por gran parte de los partidos del mismo oficialismo, fue rechazada. También tenemos esta nueva constitución que fue nuevamente rechazada, pero esta vez venía apoyada por gran parte de la derecha y el Partido Republicano. ¿Qué es lo que dice estos dos últimos procesos de la realidad de los chilenos en respecto a su misma postura, sus necesidades, o quizá son mayorías circunstanciales? ¿Cómo? No, yo creo que responden, primero hay que entender de que quizás los extremos, tal como está, pasamos de una primera propuesta que era un poco más centrada, mucho más extrema a la izquierda, ahora tuvimos una propuesta mucho más centrada a extrema derecha. Yo creo que los extremos son los que están, los que finalmente la ciudadanía en grueso rechaza. ¿Bien? Quizá hay que pensar en más que en una constitución programática, como fue en este último caso, donde finalmente muchos eran temas de ley, otros temas eran de programa de gobierno. Pensar quizá en una constitución en el futuro, no en el corto plazo, quizá en un mediano o largo plazo, que sea mucho más acotada y que garantice ciertos derechos a la ciudadanía, que genere un marco de gobierno, que sea finalmente una carta de navegación de cómo nosotros podemos desenvolver nuestra democracia. Por lo tanto, yo creo que lo que la ciudadanía rechaza son los extremos. Y también lo que la ciudadanía rechaza es el cómo se construye el proceso político, el cómo se va construyendo esta constitución. No quiso quizás lo que sucedió en el caso anterior, que fue demasiado expuesto, quizás muy de partir de cero, como fue la propuesta anterior, ¿cierto? Tampoco quiere que sea algo encerrado, muy enclaustrado, por lo tanto, lo que está mirando quizás es que el proceso sea participativo, pero también sea eficiente en su participación. Yo creo que hay que sacar varias lecciones. Yo creo que hoy en día no confundir el programa y tampoco quizá irse a los extremos un aprendizaje que tenemos que sacar. Bueno, al mismo tiempo otro punto importante es cómo deja estos últimos dos procesos de plebiscito a la misma clase política. O sea, aquí para dejar en claro, si acá nadie ganó, o sea, dos textos de diferentes bandos fueron rechazados por la misma ciudadanía y al mismo tiempo se habla, por lo menos desde otras veredas, de esta desconexión de la clase política con las mismas comunidades. ¿Tú piensas que también tiene que ver? Yo creo que cuando se habla de clase política se suele ser demasiado amplio, ¿eh? Creo que hay que tener cuidado. Yo creo que también hay políticos que están haciendo su trabajo y lo están haciendo bien, y van a terreno y están conectados con terreno. Yo creo que en general sí, quizás la clase política no logró responder esta demanda, ¿bien? Pero yo creo que en general la crisis de la política es una cuestión que viene de mucho antes y no es atribuible a este proceso. Antiguamente se manifestaba cuando teníamos tasas de participación electoral bajísimas, ¿se acuerda? Hace pocos años atrás. Claro. O sea, siempre ha estado este cuestionamiento del alejamiento del ciudadano a la política, ¿sí? Por lo tanto, no es una cuestión coyuntural de ahora, viene de mucho antes. Pero también lo que tenemos es una renovación del liderazgo político. Si usted mira a la gente que está en el gobierno, es gente también más joven. Tenemos también la reinvención de algunos liderazgos. Por lo tanto, yo creo que ahora hay que ser bastante más cauto y empezar a ver cuáles son las formas de hacer política que está afuera
cuál es la forma de hacer política que está mucho más alejada de lo que la gente quiere y cuál es la manera de hacer política que tenemos que reinventar. Bueno, desde el mismo Ejecutivo se anunció, bueno, estuvimos repasando las mismas declaraciones de que por lo menos en lo que queda de gobierno no se iba a impulsar un nuevo proceso constitucional y al mismo tiempo abre como el debate. ¿En qué momento uno podría decir ahora es el momento, ahora se puede volver a iniciar o al mismo tiempo es posible generar iniciativas en un contexto donde Chile está, digámoslo, este proceso ha polarizado mucho a la ciudadanía? Sí. ¿Es posible hacer política o iniciativas de política considerando este escenario también? Yo creo que en el corto plazo, y yo creo que el presidente Boric lo dijo ayer, la discusión de una nueva constitución es imposible alcanzarla en 2 años. Hay que considerar que la ciudadanía fue casi 5 veces por este tema a votar. ¿Sí? Votamos por el apruebo o rechazo al principio, votamos antes, votamos por los constitucionales, por el constituyente, 5 veces. Por lo tanto, yo creo que hay un desgaste de la ciudadanía con respecto a este tema. ¿Ya? Por otro lado, hay premura. Y eso también es un arma de doble filo. Hay premura en la ciudadanía por temas que son muy específicos, vinculados a seguridad, vinculados a temas de crecimiento económico y otros temas que están en el tapete. La necesidad de una nueva constitución responde a elementos estructurales, ¿cierto? Nosotros necesitamos tener una nueva constitución que dé cuenta de cómo alcanzamos mayor igualdad. Necesitamos tener una nueva constitución que renueve la democracia, necesitamos tener una nueva constitución que permita enfrentar los grandes temas de medio ambiente, por ejemplo, muchos otros temas. Pero quizás este momento que estamos viviendo hoy día no es el más indicado. Quizás lo que se necesita es el acuerdo político de todos los sectores, los consensos políticos en general, para luego quizás repetir el proceso en el mediano plazo. Hoy día, tal como está, no olvides tú que faltan 2 años, ¿cierto?, de que termine el gobierno. Ya el último año no lo cuentes, por lo tanto lo que te queda del Poder Ejecutivo para hacer cosas es prácticamente una parte del próximo año. Bueno, al mismo tiempo se ha visto que este mismo gobierno ha impulsado iniciativas y ha logrado consolidar normas que precisamente buscan un enfoque también tratar de potenciar a la misma en materia de seguridad, por mencionar algunos. Entonces, quizá para aquella persona que está un poco agotada de la misma votación, uno se pregunta pensando, poniéndome en la posición de ellos, ¿es necesario un cambio constitucional si es que se han logrado, a pesar de lo dificultoso que ha sido, a pesar de que se han logrado impulsar estas mismas iniciativas por parte del gobierno actual? Yo creo que hay que entender lo siguiente. Nosotros tenemos como 2 grandes ejes para discutir el tema de la Constitución. Una Constitución mucho más centrada en una visión subsidiaria o más neoliberal, donde finalmente el Estado se replega, y una Constitución que garantice ciertos derechos, que es un Estado más social. En esos 2 ejes. Y finalmente la Constitución son un conjunto de ideas que son coherentes sobre eso, ¿cierto? Bueno, finalmente yo creo que sí es necesaria la discusión. Yo creo que sí Chile necesita quizá un tipo de Estado diferente. Porque tenemos muchas variables. De revolución tecnológica, de medio ambiente, de desigualdad, de complejidad, de descentralización, lo necesita. El tema es cuándo, creo que esa es la pregunta. Claro. Si uno mira la historia, las constituciones han respondido a crisis, ¿cierto? Bueno, quizás la sociedad chilena va a tener que o llegar a un consenso de acuerdo a las cúpulas políticas y luego finalmente en la comunidad llegar a un documento único, o finalmente vamos a tener otra crisis. Entonces tampoco hay que olvidarse de esta discusión. Esta discusión viene, pero no en el corto, yo creo que viene en el mediano, lo cual también es una trampa, ¿vale? Indirectamente el mediano claro. Es una invención nuestra. Pero sí hay que enfrentarla. Sí, Chile necesita enfrentar en qué medida tiene un Estado que garantiza derechos y que se ajusta a los nuevos requerimientos que tiene hoy día los tiempos que estamos viviendo. Bueno, tú mismo lo indicabas, no olvidar la Constitución del 80 fue hecha en misma dictadura. La del 25 fue después de una crisis, la del 33 también fue, o sea, el mismo movimiento portaliano. Claro, en general las constituciones son respuestas a crisis profundas. ¿Vale? ¿Y cómo se realiza un cambio? Porque obviamente uno no quiere llegar a ese extremo donde se llegan a imponer ideas al mismo tiempo. ¿Cómo se construye, cómo se refunda las sociedades o quizá la mentalidad de cómo enfrentar, en este caso el desafío de armar una nueva Carta Magna? ¿Cómo se logra, digámosle, madurez para poder construir nuevamente el proceso constitucional bajo esta línea, Francisco? Mucho consenso, mucha conversación. Quizá algo que se cuestionó en la movilización del 2019, todo el estallido social, se planteó incluso con mucha fuerza el fin de la democracia de los consensos, que era la época Benninger. Chile tuvo unos 30 años que no fueron tan malos, que fueron, a mi juicio, que fueron interesantes de crecimiento, de estabilidad, que era la democracia de los consensos, donde nosotros pactábamos
cierto acuerdo, finalmente sigue avanzando sobre eso. Quizás cuando se planteó después el 2019, se planteó que ese era finalmente un modelo que era atrasado y que había que hablar de modelos mucho más participativos. Pero hoy día quizás es importante volver a la necesidad de los consensos. Quizás necesitamos tener grandes acuerdos de arcos políticos, grandes quizás negociaciones y transacciones que nos permitan seguir avanzando. Quizás no era tan malo la democracia de los consensos. Puede que lo que necesitamos nosotros quizás es perfeccionar esa democracia. Por lo tanto, se tiene que hacer con diálogo, con conversación, con sentarse a la mesa y gastarse a conversar. Ahí está, bueno, unas diferentes aristas, sin duda, análisis que ponen en evidencia nuevamente el tipo de ciudadanía que al mismo tiempo se está consolidando en Chile y al mismo tiempo la realidad que le toca vivir, no solamente al oficialismo, sino también a la misma oposición, tras el rechazo a una nueva propuesta constitucional. Agradecer tu presencia el día de hoy, Francisco Gatica, analista de Observatorio Corbidomío. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme.